Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cadefi? Los saludo con gusto, su servidor Octavio Rodríguez Espinosa. Aquí les doy la más cordial bienvenida a este curso que daremos el día de hoy, viernes 19 de enero, hoy siendo las 9:03 de la mañana, enero 2024. Pues vamos a hablar el día de hoy de un tema interesante que ya hemos venido tocando de manera, diríamos, de manera indirecta, que lo hemos venido percibiendo, fiscalización a través del sistema financiero. Quizá de manera, pues sí, decíamos indirecta, un poquito velada, imperceptible. Pues vamos a ver lo que la autoridad prácticamente ha venido orquestando desde ya hace varios años, no únicamente en la cuestión de cuestiones informativas, de declaraciones, sino también algunas situaciones ahí básicas, elementales respecto a las operaciones que tienen los contribuyentes, que tenemos todos los contribuyentes, independientemente de que seamos personas físicas o morales. Pues vamos a ver realmente cuáles son esas situaciones que la autoridad ha venido tejiendo fino, la verdad. Comentamos con algunos de nuestros clientes, ¿sabes qué? De parte de la autoridad han hecho bien su trabajo y eso también hay que reconocerlo. Sin embargo, pues obviamente nosotros debemos también de hacer el nuestro y hacerlo bien. De ahí que la propuesta de este tema, precisamente para poder considerar lo que estamos haciendo en nuestra operación o quehacer diario, cómo lo estamos haciendo y verlo de una manera integral, digamos hablando de personas morales, de manera integral también ver lo que hacen las personas físicas, sus socios. Permítanme nada más comentar una par de anécdotas que hemos tenido en la vida profesional regularmente cuando llegamos a ya sea una revisión o que nos migran una contabilidad nueva al despacho. Pues lo primero que hacemos es tratar de entender primero la operación, evidentemente, de saber cuál es la coherencia de la información que se tiene contable, fiscal, corporativa, laboral, etcétera, que todo de alguna manera esté alineado, y también en la parte de los socios. En esa cuestión es donde regularmente los prospectos o ya en ese momento clientes regularmente dicen, oye, pero esa información, ¿por qué te la tengo que entregar? Surge la desconfianza inicialmente. ¿Por qué la tengo que entregar si finalmente lo que vienes a trabajar es la persona moral? Ya a partir de una concientización que se les hace, que se les dice, mira, es muy importante que tengamos la película completa, que realmente veamos cuáles son las operaciones, sí, de la empresa, cuáles los medios de ingresos, egresos, todo el cúmulo de operaciones que se da en un mes ordinario, típico, cotidiano. Pero también vamos a ver aquellas operaciones que pudieran ser catalogadas, digamos, como operaciones extraordinarias. Por ejemplo, la recepción de préstamos por parte de la empresa. ¿Quiénes son sus acreedores? Ah, mira, tengo un crédito bancario. Excelente. Vamos a ver cuáles fueron las condiciones del crédito, qué plazo tenemos todavía para pagarlo, para qué se utilizó en un momento dado, si se invirtió, si se pagó también deuda, etcétera. Pero también vemos que hay como acreedores personas físicas y regularmente son los socios o simplemente familiares o alguna persona que tiene que ver con la estructura, ya sea accionaria de la empresa o incluso nada más con una cuestión familiar. Pero es importante ver, definir de dónde proviene esos recursos y sobre todo que esta persona física tenga un ingreso comprobado. ¿Comprobado a partir de qué? Pues evidentemente ya sea que tenga una actividad económicamente dada de alta en el SAT y que obviamente genere un ingreso por esa actividad. Ingreso que haya pagado un impuesto, ya sea por la vía directa o por la vía de una retención. Llamemos en este caso, digamos, sueldos y salarios, honorarios asimilados a salarios, servicios profesionales, actividad empresarial, arrendamiento, quizá enajenación de algún bien, una herencia, un legado, etcétera. Ya estaríamos ahí hablando del tipo de ingresos, si es grabado, exento, en un momento dado si ya pagó un impuesto. Pero lo importante es precisamente darle origen a esos recursos. De otra manera, si nada más nos vemos o nos vamos por la parte de revisar la persona moral, pues dejaríamos de tener una parte de esa película. Y eso nos nublaría un tanto la visión respecto a cuál es esa cuestión integral que debemos hacer hacia nuestros clientes para una revisión, para una cuestión de
cumplimiento corporativo, contable, legal, etcétera. Por eso es importante que siempre que tengamos nosotros, ya sea una cuenta nueva o nos contraten para hacer alguna revisión específica a cierto periodo, pues tener esa visión integral y no nada más revisar a la empresa, sino también a los socios. Hasta ahí, digamos, dejo ese comentario. Si en un momento dado tenemos hoy por hoy empresas o somos despacho, pues no necesitamos que también nos migren ese tipo de operaciones, sino que también podemos aplicarlo desde ya. Si es cierto, ¿sabes qué? Pues es que es muy hermético el socio. Regularmente no quiere o no comparte esa información porque él lo que quiere es tenerlo de alguna manera, pues de manera discreta, tenerlo como una información confidencial en lo que tiene que ver a su patrimonio. Y de veras que hay gente muy desconfiada, quizá muy precavida, si ustedes quieren verlo así, pero definitivamente hay que concientizarlos porque al contador, al abogado y al médico hay que decirle exactamente lo que nos está pasando, qué nos duele, dónde nos da comezón, porque precisamente de esa manera es la única en la que podríamos dar un buen diagnóstico, dar una buena cuestión preventiva de solución y quizá en algunos casos de corrección, evaluando todos los posibles escenarios, inclusive en algunos casos hasta sí el pago de una contribución. Pero bueno, dejo el comentario ahí para que precisamente hagamos ese ejercicio, digamos, de análisis y decir, oye, sí es cierto, yo no tengo la información de parte de mi socio, pero sé de antemano que cada mes, cada periodo, cierto periodo, pues va a una casa que tiene en Valle de Bravo, una propiedad que tienen, no sé, en Acapulco, en Cancún, Los Cabos, etcétera. Porque sé de su estilo de vida, sin embargo, propiamente no tengo la certeza de cuál es su fuente de ingresos. Lo único que alcanzo a ver aquí como contador de la empresa es que regularmente hace préstamos, que regularmente los hace desde una cuenta bancaria, ya sea de él o que incluso pide que se le registren préstamos que no necesariamente vienen de su cuenta bancaria y es todo lo que sé. Hay que concientizarlos para que nos entreguen mayor información y poder hacer ese ejercicio integral de evaluación de riesgos, porque ahorita vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver incluso algunos supuestos y sobre todo qué tan vulnerables, expuestos estamos directamente ante la autoridad a través precisamente de una fiscalización a través del sistema bancario. Esa cuestión la vamos a evaluar, la vamos a aterrizar, diría yo incluso, en ocasiones tenemos mitos y realidades respecto a esa fiscalización. Mi aportación, la idea de llevar a cabo este curso es concretamente el poder analizar las disposiciones aplicables para determinar si en un momento dado el hecho de tener una cuenta bancaria, ya sea como persona física o persona moral, ese solo hecho implica que yo ya esté expuesto, sí o no, ante la autoridad. Evidentemente sí, pero ¿qué tanto pudiera llegar a representar una situación ya de fiscalización? Una situación en la que yo efectivamente deba ya un impuesto, no obviamente que sería, hay hechos en los que no el solo hecho de tener un depósito implica, y eso quiero ser puntual, el hecho de tener un depósito en la cuenta bancaria no implica de manera directa que yo tenga que pagar un impuesto. Pero siempre y cuando yo pueda justificar, yo pueda comprobar el origen de ese depósito y que no se trata de un ingreso grabado en cualquiera de los regímenes establecidos para ISR y por consiguiente para IVA. Eso es lo que precisamente yo debo darme a la tarea de esa manera preventiva en un momento dado de poder, discúlpenme, definir desde un principio, integrar, organizar la información que yo pudiera respaldar para ciertas operaciones bancarias. Realmente un depósito me implica ya un ingreso y el pago por consiguiente de un impuesto. Vamos a ver en qué caso sí. Pero quisiera que volteáramos la mirada a una cuestión genérica en la que nosotros conocemos y decimos, oye, decíamos en el promocional,
Oye, recibiste la tanda, tienes un préstamo, tienes un crédito hipotecario, pagas una tarjeta de crédito, a lo mejor realizas alguna venta por catálogo, etcétera. Dices, oye, pues vamos a aterrizar esa parte en las personas físicas y morales, o como persona moral, recibes depósitos en efectivo, ya sea por la prestación de un servicio, por la enajenación de algún bien, o por el uso o goce temporal de lo que tú normalmente tienes como actividad. Si lo recibiste en efectivo, siendo persona moral, estoy de acuerdo. Oye, incluso emití una factura por ese efectivo, de acuerdo. Pero también hay reglas y hay obligaciones que tenemos precisamente para informar de ese tipo de operaciones. Hay que tomar en cuenta, nada más esta parte como preámbulo lo quiero extender un poquito porque hay que tomar en cuenta que si nosotros vemos, les decía, de manera general en nuestro entorno, podríamos darnos cuenta que en la mayoría de los casos conocemos alguna persona, algún ejemplo, alguna situación en la que nos dicen, oye, pues hasta ahorita que lo estamos comentando, ¿eh? Pero en realidad yo siempre he recibido dinero en efectivo. O incluso tengo un familiar, ya sea a nivel nacional, en otra entidad federativa o en el extranjero, tengo algún familiar que regularmente también le hago depósitos. O incluso a mí me hacen depósitos del extranjero hacia acá. Y me refiero a nuestros connacionales que trabajan de manera incluso irregular en Estados Unidos, por ejemplo, y que mandan las famosas remesas. ¿Qué pasa con esos ingresos? ¿Qué pasa con esos depósitos? Y sobre todo, hago énfasis en que esta situación se va a agravar un poco más cuando es en efectivo. Entonces vamos a aterrizar realmente ya con los ordenamientos legales, tanto para efectos de impuesto sobre la renta, código fiscal, qué se considera como ingreso, en qué momento se puede dar un procedimiento de discrepancia fiscal para una persona física a partir de la información con la que cuenta la autoridad, y una de ellos precisamente es los depósitos que recibamos de nuestra cuenta, y ya sean en efectivo o transferencias, y lo que tenemos que hacer es desvirtuarlo. ¿Les suena familiar en algún momento el decir, pues qué crees? Sí, sí es cierto, yo recibo depósitos por préstamo de los socios, lo que hablábamos en un principio. Recibo préstamos, ok. ¿Y el socio qué tanto tiene en ingreso comprobado? ¿Tienes un contrato de mutuo o de préstamo mercantil? La generación de un interés convencional, ya sea civil o mercantil, se determina un interés convencional diferente para cada uno de los contratos que podamos celebrar. ¿Tiene respaldada la operación? Es decir, ir definiendo cada situación precisamente para que si yo tengo esta vulnerabilidad o estoy expuesto ante la autoridad fiscal a través de la información que las instituciones bancarias están obligadas a informar, sobre todo decíamos, en el caso de los depósitos en efectivo, eso es oro molido para la autoridad y es una obligación de las instituciones el informarlo. Entonces vamos haciendo esa evaluación, vamos viendo realmente cómo podríamos en un momento dado poder justificar o respaldar esas operaciones ante la autoridad. Y el día de hoy me voy a permitir nada más iniciar con un chistecito que pareciera mentira, pero si lo aterrizamos ahí, vemos que cada vez se está formando más en una realidad. Y este ya tiene años, estuvo circulando en redes sociales y básicamente va de lo siguiente. Hay una persona que llama y dice, bueno, va a pedir una pizza, ¿no? Y le contestan, Pizzería del SAT, buenos días. ¿Cómo está, señor René? Dice, es un gusto saludarlo. Dice, va a pedir lo mismo de siempre. Y de entrada dice, ah, caray, Pizzería del SAT. ¿Pero qué no era tal empresa? Ah, lo que pasa es de que la autoridad pues ya adquirió la franquicia por unas cuestiones ahí que tuvo la franquicia. Ahora se va a dedicar a la administración, la autoridad. Pero vamos a eficientar todavía con un mejor servicio. De hecho, aquí tengo registrado si va usted a pedirlo de siempre, señor René, porque pues su colesterol está alto y le quiero hacer mejor una sugerencia. Tenemos una pizza vegetariana. Dice, "Ah, caray, ¿y cómo sabe todo eso?" Le comentaba que precisamente al tener el SAT este control, pues tenemos una base de datos muy grande, conocemos sus gustos, preferencias, todo lo que ha venido haciendo usted en los últimos meses y vemos que las pizzas que regularmente solicita, pues mejor permítame sugerirle una pizza vegetariana. Su colesterol está alto, señor René. Y dice, "Ah, caray, cómo es que sabes de eso?" Ah, mire, lo que sucede es de que usted tiene 2 meses que no se ha tomado su medicamento contra el colesterol para reducirlo, que regularmente compra en la farmacia Benavides que está a 2 cuadras de su casa.
Y sabemos, y que además paga con una tarjeta de crédito de Banamex. Sabemos que la tarjeta no la ha perdido porque ha seguido haciendo algunas compras en otros comercios. La tiene utilizando. Pero ya el medicamento que compró era precisamente, lo compró hace 3 meses y era en una presentación de 30 días. Y ya no ha hecho ninguna compra de ese tipo. Dice, oiga, usted tiene razón, dice, efectivamente no había caído en la cuenta. Dice, y además la pizza de pepperoni tiene mucho más grasa y tiene, en las últimas 14 veces que ha llamado, pide la pizza de pepperoni con extra queso y papas extra picantes y un refresco de cola. Dice, oiga, no me había dado cuenta, pero sí, efectivamente eso es lo que pretendía pedir. Dice, mejor le voy a sugerir la vegetariana para bajar su colesterol. Dice, no, ¿sabe qué? ¿Y qué más es lo que sabe? Ah, bueno, sabemos que tiene dado de alta también a 2 personas y le empiezan a decir así tal cual. Dice, ¿sabe qué? Ya me cansé, dice. Es demasiada control, demasiada vigilancia. Cancéleme, por favor, la orden. No voy a pedir nada. Y es más, tome en cuenta ahí, de ahí póngale a su maquinita que para lo último que voy a utilizar mi tarjeta será para comprar unos boletos de avión. Me voy a ir lejos, me voy a ir a las Islas Caimán. Dice, con todo gusto, señor René, voy a proceder a cancelar su pedido. ¿Solamente me permite decirle una cosa adicional? Dice, a ver, ¿ahora qué quieres? Su pasaporte está vencido, dice. ¿Gusta que le saque una cita para renovarlo? La moraleja, ¿cuál es? Que finalmente, aunque pareciera broma, la realidad es otra. La realidad es que hay un cúmulo de información que básicamente lo tenemos hoy con el concepto de Big Data, ¿no? En el que pues finalmente a veces nos sorprende precisamente incluso el poder tener un aparato celular en el que si podemos hablar ahorita, por ejemplo, de que voy a ir a hacer un viaje a Hawái, perdón, o a las Islas Caimán en próximas fechas. Es sorprendente que yo después cuando me meto al Facebook o alguna de las eh, redes sociales, pues me aparezcan precisamente cuestiones que me sugieran, ya sea agencias de viaje, boletos de avión, traslados, actividades en los sitios. Pues finalmente eso, aunque parecía antes que era una cuestión irreal y que a veces cuando alguien lo comentaba pensamos que era una situación que pudiera ser o rayar incluso en una situación exagerada, pues hoy por hoy lo vemos y decimos, pues no, no es exagerado, finalmente es información. Sabemos una frase de toda la vida en la que decimos la información es poder y pues evidentemente esta información para la autoridad pues es más que generosa, es más que abundante y además pues más que todo es materia prima para que la autoridad pudiera en un momento dado pues quizá empezar o generar o dirigir, programar algunas cuestiones, quizá si bien no directamente con el contribuyente, pero sí pudiera dirigir algunos programas como cartas de invitación, revisiones profundas, etcétera. Y esto aparejado también de algunos otros elementos o herramientas que la autoridad hoy por hoy tiene como unas herramientas muy eficaces que simplemente lo que hace hoy por hoy es conjuntarlas, cuadrarlas, organizarlas y de alguna manera hacer que todas esas herramientas con las que cuenta y sean una poderosa herramienta eficaz para que pueda la autoridad generar algunos de los objetivos para los que está creada, que sería una mayor recaudación. No me voy a meter en una postura, digamos, crítica hacia la autoridad, precisamente por el tema que vamos a tocar. Lo que quiero transmitirles, estimadas amigas y amigos, es, a ver, esto es lo que hay, ¿eh? Esto es una realidad. Y hoy por hoy la autoridad está ejerciendo facultades, está ejerciendo incluso desde lo que son solamente facultades de gestión a través de comunicados masivos, percepción de riesgo mayor de que pueda ser fiscalizado un contribuyente, la ejecución propiamente ya en cuestiones de facultades de gestión, pues quizá de esa información masiva y que disminuya la evasión y una mayor percepción de riesgo de que la autoridad puede caer. A través incluso de programas que no llegan a ser facultades de comprobación, sino de gestión, programas como cartas de invitación o incluso algunas cartas en las que llega determinado un impuesto como sugerencia o propuesta, una vez que la autoridad determinó que tenemos ingresos, depósitos en efectivo proporcionado a la información a través de las instituciones financieras,
en el que nos dice, oye, Juan Pérez, con base en la información que me proporciona el banco, yo te digo que tienes en los meses de tales y tales, y aquí traemos un ejemplo, tienes depósitos en efectivo que superan más de 15,000 pesos en su totalidad por institución bancaria. Por lo tanto, yo al revisar tu estatus o tu expediente fiscal, me percato que esos ingresos no han sido declarados. Por lo tanto, te mando esta carta propuesta para que en todo caso, si estás de acuerdo o incluso no puedes desvirtuar el hecho de que esos son ingresos, lo que hagas es aceptar esta propuesta de pago y en todo caso pagar el impuesto que corresponde a un porcentaje X. Evidentemente hay mucha gente que sí llega a hacer caso de ese tipo de información. Hay gente que se paniquea de entrada y dice, yo lo voy a pagar, contador, porque pues esto pues es casi casi como del diablo, ¿no? ¿Y por qué? Ah, pues porque me llegó exactamente revisando yo lo que son los ingresos que me está determinando por mes en esta carta de invitación o en esta propuesta de pago. Reviso, contador, y checa contra mi estado de cuenta con pesos y centavos de lo que deposité en efectivo. Y dices, es que es obvio, porque esa información precisamente proviene de la información que entrega la institución bancaria. Esto nada más para manera ya de una cuestión de lo que sí sucede, es que hay obligación de parte de las instituciones de entregar esa información. Y hay ciertas características de qué información debe de entregar, y estas son a partir de lo que deposito yo en efectivo. Luego entonces vamos a ver cómo lo informa la autoridad, cómo se entera la autoridad a partir de la información que entregan las instituciones bancarias, cuáles son esos montos, algunas cuestiones que también se dan a partir de préstamos, no obstante que pudieran ser a través de transferencias electrónicas, también es una cuestión que pudiera dar lugar en un momento dado a una discrepancia fiscal hablando de personas físicas, o también incluso a una omisión de ingresos según la autoridad, independientemente de que fueran en efectivo o por transferencia. Entonces vamos a aterrizar ciertas cuestiones específicas para poder determinar, hacer algunas sugerencias, algunas correcciones en cuanto a nuestra operación, para que podamos desde ahorita ser preventivos o en su caso, ojalá no, ser correctivos y tomar algunas decisiones específicas respecto a la operación que tenemos. Y decíamos nada más, permítanme abundar en el comentario, que esto pudiera ser de manera integral, considerando tanto a las personas morales como a sus socios integrantes, personas físicas, ¿de acuerdo? Nada más a manera de introducción diríamos, oye, ¿cómo está compuesto el sistema financiero en México? Pues básicamente la estructura en general diríamos que está compuesto a partir de lo que serían casas, el sector bursátil, donde encontramos las casas de bolsa, por ejemplo, ¿no? La Bolsa Mexicana de Valores, el sector bursátil, el sector de derivados, ya es cuestiones de MEXDER, ¿no? Mercado de derivados, y la parte de lo que es instituciones de crédito, que ahí es donde propiamente estarían la banca múltiple de desarrollo, donde estarían los bancos. Pero no nos acotemos nada más a que decimos, pues son instituciones bancarias, instituciones financieras, los bancos, no. El artículo 7º de la ley del ISR me establece cómo se compone para efectos fiscales el sistema financiero. Y aquí me está estableciendo propiamente que me dice, bueno, es prácticamente todo lo que tenga que ver con una cuestión financiera, partiendo de lo que es Banco de México, instituciones de crédito de seguros y fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradores de fondos para el retiro, a las AFORES, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y casas de cambio y sociedades financieras de objeto múltiple. Estas obviamente tienen que guardar ciertas características respecto a lo que son las operaciones, al menos que sean con un 70%, hay algunos porcentajes, pero finalmente lo que quiero transmitir es, oye, cuando hablamos del sistema financiero, no nos referimos únicamente a lo que van a hacer los bancos. Y que quede muy claro, aquí está listado porque fiscalmente se considera por el artículo 7º de la ISR que se considera como sistema financiero. Luego entonces hay que ser muy puntuales, hay que considerar que esta fiscalización que nosotros pretendemos poner sobre la mesa, pues obviamente hay que partir de lo que sería los principios básicos, la determinación básica de esta
este concepto, ¿no? Vamos a ver aquí nada más una serie de preguntas. Mira, muchas gracias, Roberto Peralta Velázquez. Muchas gracias, Robert. De verdad, un abrazo muy gentil por tus mensajes, por tu seguimiento. Les voy a comentar una cuestión aquí. Roberto Peralta, el contador, es suscriptor de Cadefi y me ha seguido y además me ha contactado, muchas gracias, a través de Messenger. Y hoy por hoy pues ya establecimos una amistad, aunque sea de manera virtual. Y Roberto siempre me manda ahí, un día antes de mi curso, me manda ahí unos parabienes. De verdad, Roberto, muchas gracias. Se te estima bastante. Dice, buenos días, Tavo, respecto al sistema financiero y al ya no existir el secreto bancario. Ok, Robert. La autoridad en su plan de fiscalización viola los derechos humanos. ¿Se podrían interponer medios de defensa en contra de la autoridad? Muchas gracias, mi estimado Robert. Te voy a decir algo, mira. Lo voy a comentar a partir de unas tesis también que traigo a colación y que están dentro del material que la plataforma de Cadefi tiene a su disposición. Te diría, sí, es muy clara tu aseveración respecto a que no existe el secreto bancario. Mira, te diría, eso al parecer, pues toda la vida lo hemos sabido, ¿de acuerdo? Yo no soy abogado, sin embargo, me permito, con todo respeto a los amigos abogados, que aquí en Cadefi tenemos varios, muchos y muy buenos, con todo respeto me voy a permitir hacer el siguiente comentario, que creo que partiría más que nada más que de un conocimiento profesional, creo que partiría mi comentario de un sentido común. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿De dónde iría? Básicamente diríamos, a ver, ¿el secreto bancario existe o no existe? ¿No? De entrada. Decimos, oye, pues si estás diciendo que el mismo banco tiene obligación de informar aquellas operaciones en efectivo que superen los 15,000 pesos de manera acumulada por institución bancaria, tiene la obligación de informar, pues ¿qué pasa con ese secreto? No, a ver, esa es una obligación establecida en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, ¿ok? Ley General de Instituciones de Crédito. Eso es una obligación de parte del banco. Oye, se viola en ese sentido el secreto bancario, no porque no lo estás divulgando a un tercero, se lo estás entregando a la autoridad como una obligación. ¿Listo? Oye, ok, pero ese 142 también establece que yo tengo que dar una información solamente a ciertas autoridades. La obligación de informar como tal, esos datos vienen en el 32 del código, 32B, pero ya la cuestión del secreto bancario se establece en el 142 de la Ley General que comentaba nada más en los casos en los que la misma ley está facultando a los bancos para poder entregar información, pero a ciertas autoridades, en ciertas condiciones y sobre todo, decía, es sentido común. Porque siempre y cuando lo va a poder entregar para dos cuestiones, ya sea una situación penal o una situación fiscal. Pero hasta ahí diríamos, eso es sentido común. Solamente aquellas autoridades que estén interesadas por una cuestión previa es a quien, dependiendo las condiciones y en ciertas circunstancias, se le va a entregar la información. Oye, pero si legalmente no se cumple con ciertos procedimientos o ciertas características de procedimiento, ¿sería posible definir que eso es una cuestión que carecería de legalidad? Pues de entrada diríamos que sí, porque debe de cumplir con ciertas reglas. Y las vamos a ver incluso también con algunas tesis que traemos aquí a su disposición. La respuesta, mi estimado Robert, diría, sí se puede interponer algún medio de defensa, pero habría que analizar cuáles son las características, faltas, omisiones que pudo haber considerado la autoridad. Incluso traigo una tesis que la vamos a ver respecto a que más o menos dice el secreto bancario viola precisamente el principio de legalidad constitucional del derecho a la privacidad. Y lo que dice la tesis en específico es, oye, ¿qué crees? Que regularmente para que yo te entregue esta información debe de haber un control judicial, debe de haber un control en el proceso. No es que tu autoridad me lo solicites y yo sin problema te lo pueda. Tiene que ser autorizado por alguien.